Si uno enciende la televisión pública en Francia o lee los grandes editoriales de la prensa europea esta semana, se encontrará con la programación habitual. Debates estériles, deportes y una calma aparente en las capitales occidentales. Según la narrativa oficial, Europa está unida, firme y decidida en su cruzada contra Rusia. Sin embargo, si bajamos la vista de los despachos de Bruselas y miramos el asfalto de París, la realidad es radicalmente distinta. Una realidad que los medios generalistas intentan a toda costa minimizar o directamente silenciar. Lo que está ocurriendo en Francia no son simples disturbios de fin de semana. Estamos ante el surgimiento de una fractura tectónica en el corazón de la OTAN. Miles de personas, bajo una marea de banderas tricolores, han tomado las calles con un grito que hace temblar los cimientos del Palacio del Elíseo. No moriremos por Ucrania. No es una petición de paz ingenua, es una enmienda a la totalidad de la política suicida de Emmanuel Macron. Mientras el presidente francés habla de enviar instructores, misiles de largo alcance y no descarta botas sobre el terreno en el este, su propio pueblo le está diciendo que la guerra no es suya. Hoy vamos a analizar lo que las cámaras de televisión evitan enfocar. Vamos a desgranar por qué estas protestas son el síntoma de que la estrategia de la OTAN se está desmoronando desde dentro. Y sobre todo, vamos a responder a la pregunta que nadie quiere hacerse. ¿Está Macron intentando arrastrar a Europa a una tercera guerra mundial para tapar su propio fracaso político? Para entender la magnitud de lo que pasa en París, primero hay que limpiar la propaganda. El Ministerio del Interior francés y los medios afines hablan de unos pocos miles de manifestantes, cifras que repiten como un mantra para deslegitimar el movimiento. Nos dicen que son grupos marginales, radicales de extrema derecha, agitados por bots rusos. Pero las imágenes que nos llegan directamente desde la calle, grabadas por los propios ciudadanos y sin el filtro de la censura editorial, cuentan otra historia. Las convocatorias lideradas por Les Patriots y Florian Philippot no solo llenan plazas, están aglutinando un descontento transversal. Ya no son solo militantes políticos. Vemos a trabajadores, vemos a familias y lo más preocupante para el gobierno, vemos a antiguos militares que entienden mejor que nadie el costo de la guerra. El lema «No morir por Ucrania» ha calado hondo porque toca la fibra más sensible de la sociedad francesa, la memoria histórica y el instinto de supervivencia. ¿Qué exigen exactamente? 3 puntos que, de cumplirse, harían colapsar la estrategia occidental. Primero, el cese inmediato del envío de armamento, argumentando que cada cañón enviado al Donbass es un recurso robado a la seguridad de Francia. Segundo, la salida de Francia del mando integrado de la OTAN. Y tercero, y más directo, la dimisión de Emmanuel Macron, a quien acusan de comportarse no como presidente de la República, sino como un gerente de los intereses de Washington y del complejo industrial militar. Pero ¿por qué ahora? ¿Por qué esta escalada verbal de Macron justo en este momento provocando tal reacción en las calles? Para entender la geopolítica hay que entender la debilidad interna. Emmanuel Macron, hoy por hoy, es un líder acorralado. Su proyecto de reforma de las pensiones incendió el país. Su partido ha sufrido derrotas electorales humillantes. Y en el tablero internacional, Francia ha sido expulsada de facto de su zona de influencia histórica en el Sahel, perdiendo acceso a recursos estratégicos como el uranio. Ante este panorama de fracaso doméstico y humillación exterior, Macron ha optado por la táctica más vieja del manual político, la huida hacia adelante mediante la guerra. Al posicionarse como el líder más agresivo de Europa contra Rusia, incluso más que los propios alemanes o estadounidenses, Macron intenta recuperar la estatura de estadista global. Intenta vender la idea de que Francia es la protectora de Europa, pero es un cálculo envenenado. Sus declaraciones sobre no tener líneas rojas y la posibilidad de enviar tropas de la OTAN a suelo ucraniano no han asustado al Kremlin. A quien han terrorizado es a la clase media francesa. El ciudadano común entiende que si Francia da ese paso, París se convierte automáticamente en un objetivo legítimo para la represalia rusa. Y aquí es donde la protesta conecta con la realidad militar.
La gente en la calle sabe lo que los mapas del frente nos dicen a gritos. Ucrania está perdiendo la guerra de desgaste. Y cuando el frente colapse y ya no tenga hombres para luchar, la única forma de que la OTAN no pierda la cara es enviar a sus propios soldados. Eso es lo que Macron está preparando, y eso es lo que la calle intenta frenar desesperadamente. Más allá del miedo nuclear, hay un motor aún más potente detrás de estas protestas: el bolsillo. La narrativa de que las sanciones hundirían a Rusia se ha revelado como una de las más grandes falacias de esta década. Mientras la economía rusa, reconvertida en una economía de guerra, resiste y crece, Europa se desindustrializa a marchas forzadas. El boomerang de las sanciones ha golpeado directamente a la línea de flotación de la clase trabajadora europea. Los manifestantes en París no solo gritan contra la guerra, gritan contra la hipocresía. Ven cómo su gobierno recorta en sanidad, recorta en servicios públicos y pide sobriedad energética mientras firma cheques en blanco por valor de miles de millones de euros para sostener al gobierno de Zelensky. El contrato social se ha roto. El ciudadano francés se pregunta ¿por qué debemos pagar nosotros la factura de una guerra geopolítica de expansión de la OTAN? ¿Por qué el agricultor francés debe arruinarse mientras se le pide patriotismo? Este es el combustible real de las protestas. No es ideología, es supervivencia económica. Y Macron lo sabe. Sabe que si la guerra termina y se hace balance de los costos, su legado político será el de haber empobrecido a Francia para servir a intereses ajenos. Por eso no puede permitirse la paz. Por eso necesita la escalada. Lo más inquietante de esta situación no es solo la postura belicista del gobierno, sino la reacción del sistema contra quienes disienten. Estamos viendo en Europa una deriva autoritaria bajo la excusa de la lucha contra la desinformación. Las protestas de París apenas aparecen en los informativos de las 9 de la noche. Y si aparecen, es para ridiculizarlas. Se etiqueta a cualquier voz crítica con la OTAN como agente extranjero. Es una táctica diseñada para impedir el debate racional. ¿Por qué tanto miedo a que se escuche el mensaje de «no moriremos por Ucrania»? Porque si este mensaje cruza las fronteras de Francia y se contagia a Alemania o a Italia, el consenso europeo sobre la guerra se vendría abajo como un castillo de cartas. La OTAN necesita una opinión pública dócil y asustada para justificar el aumento de los presupuestos militares. Un movimiento masivo, popular y pacífico que diga no a la guerra es hoy por hoy la mayor amenaza estratégica para los planes de la Alianza Atlántica. Más peligroso para ellos que cualquier misil hipersónico es la pérdida del control del relato. Estamos entrando en una fase crítica, quizás la más peligrosa desde el inicio de la operación militar. El frente ucraniano se agrieta y ante la inminencia de la derrota estratégica, las élites europeas, lideradas por Macron, parecen dispuestas a doblar la apuesta. Ya no se trata de defender a Ucrania, se trata de salvar su propia credibilidad política, aunque el precio sea poner al continente al borde del abismo. Las protestas en París son la última línea de defensa, el freno de emergencia que la sociedad civil intenta activar antes de que el tren descarrile. No sabemos si serán suficientes para detener la maquinaria de guerra, pero lo que es innegable es que la unidad inquebrantable de Occidente es una mentira. Hay dos Europas ahora mismo, la que se sienta en los banquetes de la OTAN, planificando la próxima ofensiva, y la que está en la calle, pasando frío, exigiendo que sus hijos no sean enviados a morir por una frontera ajena. La historia nos enseña que cuando los líderes ignoran sistemáticamente a su pueblo para embarcarse en aventuras militares lejanas, el resultado siempre es el colapso interno. Francia ya vivió esto en el pasado. Parece que Macron ha olvidado las lecciones de la historia, pero las calles de París se las están recordando a gritos. Seguiremos vigilando lo que ocurre en Francia, porque lo que se decida en París en las próximas semanas podría determinar si el 2026 será un año de paz o el año en que todo cambió para siempre. Si quieres conocer la verdad geopolítica sin el filtro de la corrección política, suscríbete al canal y comparte este video. Ayúdanos a romper el cerco informativo. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo análisis.